¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tarde de jueves, jueves de cuarentena. Con el gusto de saludarlos y compartiéndoles este video como muchos otros en los que trato de explicarle algunas cuestiones de derecho, sobre todo aquellas cuestiones que por el impacto social se me hace interesante que conozcamos. Hoy les quiero hablar de la ley de amnistía que fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación y que por su artículo primero transitorio entró en vigor el día de hoy jueves y que tuve la oportunidad de leer pues entre la noche de ayer y la mañana de hoy y estudiar un poco. Antes de empezar, quiero aclarar que no soy experto en materia penal y prácticamente no me dedico a la materia penal. Sin embargo, en rasgos generales creo que les puedo explicar a mi entender el alcance de esta ley. Ya los expertos que vean el video nos darán su opinión y nos harán sus correcciones. Para empezar, primero hay que ver el concepto como tal de amnistía, ley de amnistía, porque yo veía en algunos foros que algunos estudiosos y practicantes del derecho se confundían un poco y eran escépticos respecto a esta ley porque la confundían con ciertos supuestos del procedimiento penal, como los beneficios que te da la ley por ciertos delitos. Y pues esto es totalmente diferente, es un supuesto totalmente diferente, ya que amnistía, la definición general es el perdón que dé el Estado a una persona por la comisión de cierto delito. Eso es lo primero que hay que aclarar. Esta es una ley que perdona delitos. Segundo, los delitos que están incluidos es una ley de orden federal. Por lo tanto, los delitos incluidos aquí por los que habrá perdón son del fuero federal. Quiere decir que pues fueron delitos que fueron desahogados, tramitados, resueltos ante tribunales federales. Otra cosa que hay que decir después de leer la ley es que esta ley fue muy controversial y muy criticada por algunos actores políticos y otras corrientes legisladoras, legisladores de otros partidos. Muy criticado el gobierno federal porque se decía que parecía algo tendiente a darle la mano a la delincuencia, a perdonar a los delincuentes. Yo soy muy crítico del gobierno federal y después de leerla les quiero decir que nada más falso. La realidad es que la ley tiene muchos candados y en sus mismos artículos lo dice. Todo lo que tenga que ver con los delitos graves del artículo 19 constitucional o delincuencia organizada no entran. Y pues en realidad son pocos delitos y son delitos que ustedes ya juzgarán si vale la pena perdonarlos para que la gente no esté hacinando las cárceles, no haya tanta gente privada de la libertad por delitos que no son tan graves. Bueno, el primer delito que contempla esta ley es el aborto. El aborto de que se le imputa a la madre, a la madre del producto del embarazo. También abarca además a las personas de profesionales en la salud, cirujanos, médicos, incluso a los que son semiprofesionales que participaron en el aborto como parteras y demás. También abarca el perdón para ellos. Incluye también a los familiares de la madre que participaron en el aborto. Este es el primer delito que se perdona, el aborto. Aquí algo importante que decir es que, pues, aborto castigado por la justicia federal, se generó un debate porque pues prácticamente no lo hay. Generalmente lo lleva el fuero común, la justicia de los estados. Sin embargo, pues se ve que esto es tendiente a despenalizar el aborto a nivel nacional. No nos vamos a meter en controversias de si a favor del aborto o no, pero les digo que esto es tendiente a despenalizar el aborto porque un mismo artículo, no recuerdo si el transitorio segundo o tercero de la ley, nos dice que el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación promoverá que para delitos similares o equivalentes los gobiernos de las entidades federativas también promulguen sus leyes de amnistía. Esto quiere decir que es tendiente a que haya leyes de amnistía estatales en los que se incluyan estos delitos que fueron incluidos en la federal, por tanto que se incluye el aborto que se es procesado, sentenciado, castigado por las justicias estatales. Entonces, es por ahí la tendencia. El segundo delito contempla qué pasa con el padre del bebé que fue abortado. Pues bueno,
como en la mayoría de los supuestos no se le puede llamar aborto del padre, no, sino participa como tal. En la fracción 2 del artículo 1, el segundo delito contemplado es el homicidio en razón del parentesco, siempre y cuando el sujeto pasivo, el bebé, pues sea producto de la concepción o de la preñez. Ahí es donde se contempla el perdón del padre que participó en el aborto. El segundo delito que se contempla en esta controvertida ley, y tal vez el más difícil de entender, el más complicado de abarcar, y que no me va a meter mucho si en lo general, tiene que ver con los artículos 194, 95, 95 bis y creo que 98 del Código Penal Federal, que tiene que ver con la posesión, distribución, producción y venta de drogas. Y ahí pudiéramos pensar que pues está abierto. Sin embargo, no. Los supuestos son muy específicos y como dijimos antes, la ley tiene candados para nada que tenga que ver con delincuencia organizada. Primero hay que definir que estos delitos de droga son tratados por el fuero federal cuando, según creo que el artículo 474 de la Ley General de Salud, se excede cierta cantidad de veces las dosis permitidas de las tablas de sustancias establecidas en la misma ley. Sin embargo, estos supuestos de perdón solo son para personas, en el primer supuesto, primero, que hayan hecho el delito, que hayan cometido este delito por su situación de pobreza extrema o extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación. Personas que lo hayan cometido obligadas por tener una discapacidad permanente o cuando el delito se haya cometido obligado por indicación de la pareja, el concubino, concubina, cónyuge, obligado por delincuentes, ¿no? Entonces, para comprobar este supuesto no es a cualquier persona. El otro supuesto es que el delito lo haya cometido una persona que pertenezca a un pueblo, comunidad indígena o afroamericana que tenga la protección del artículo 2 constitucional. Y para este supuesto hay varios lineamientos que ya existen para saber quién efectivamente pertenece a uno de estos grupos. Y el tercer supuesto, que sí es más abierto, pero en menos cantidad, es a los consumidores que hayan tenido hasta 2 tantos en posesión, hasta 2 tantos de alguno hasta 2 tantos de la cantidad marcada en la tabla de narcóticos que ya hablamos de la Ley General de Salud, y siempre y cuando pues, no tenga que ver con delincuencia organizada, no se compruebe que tenga que ver con delincuencia organizada. Entonces, este delito contemplado, que pudiera ser el más abstracto, el más complejo, pues los supuestos son muy mínimos y solo para protección de ciertos grupos muy específicos. Ahora, vamos con el otro, el cuarto, que tiene que ver, y es el más amplio, que cualquier delito, cualquier tipo de delito del Fuero Federal es perdonado para aquellas personas pertenecientes a comunidades, pueblos indígenas o afroamericanos, que no contaron con la total tutela judicial en un procedimiento penal federal en el que no se les asignó intérprete, como lo maneja la jurisprudencia, los tratados internacionales y demás. Esta inclusión de este delito, pues nada más es ir acorde con la jurisprudencia, con lo emitido por la Suprema Corte. Las personas que son indígenas y tienen su propio dialecto y no se les pone intérprete en todos los sentidos, no solo del dialecto, sino también de las costumbres y usos, se le perdona cualquier delito por esta ley si no tuvo intérprete. El quinto es el robo simple y sin violencia, y siempre y cuando la cantidad y los daños no excedan hasta una pena de 4 años de prisión, ¿no? Y el sexto tiene que ver con un delito más político, que es el delito de sedición, que la sedición se define como cuando un grupo de personas se amotina sin armas para interrumpir la acción del Estado y la justicia o las funciones y facultades de ellos. Claro, el delito especifica que siempre y cuando fuera por razones o fueran invitados o formando parte de grupos impulsados por razones políticas. Es un delito que trata de acabar con algunos presos políticos, ¿no?
Entonces, si lo vemos en general, pues no era una ley como se pensaba, y que sin embargo creo que en su mayoría sí puede ayudar a que ciertos grupos vulnerables y ciertos delitos que no son tan graves pues sean perdonados por el Estado. Ahora, lo interesante es ver cuál es el procedimiento, y aquí viene otra observación importante. Cualquier persona que entre en cada uno de estos supuestos podrá ser de solicitar por sí o por medio de su representante legal o un familiar el beneficio. Lo solicita una comisión que determinará en máximo 4 meses si es acreedor al beneficio o no. Esta respuesta será ratificada por un juez, y el juez entonces ordenará, si ya fue sentenciado, que se le quiten las cargas, que se deje en libertad. Si está en proceso, que no se ejecute la acción penal. Si está sustraído de la justicia, pues también lo mismo, que no se ejercite la acción penal. Y aquí viene lo interesante. Esta ley entró en vigor y pudiéramos pensar que cualquiera que tenga este supuesto, el día de mañana puede ir a pedir y rápidamente obtener el beneficio. No. Los mismos transitorios de la ley te dicen que la comisión se creará a más tardar 60 días hábiles de la publicación. Y esos 60 días hábiles, como dijimos, sumen los 4 meses máximo en los que tardan en resolver. Entonces, estamos hablando de que alguien que entra en este supuesto hace la petición y se le estará resolviendo en mínimo de 4 a 6 meses o más. Por tanto, se supone que esta ley se adelantó para prevenir el contagio del coronavirus por el hacinamiento que había en las cárceles, pero creo que fue más pretexto para impulsar a algo que se había detenido por cuestiones políticas, porque como vemos, pues los primeros beneficiados obtendrán el beneficio ya cuando pues, la pandemia, según las proyecciones, esté a la baja, ¿no? Asimismo, esta ley se presentará uno de sus transitorios dice que se presentará un informe anual a la Cámara de Diputados, y también será revisada sus resultados dentro de 280 días hábiles después de la publicación. Esta es la controvertida y famosa ley de amnistía. Espero sus opiniones. Como vimos, no es tan amplia como estaban las críticas hacia el gobierno federal, que era darle una mano a la delincuencia. No, creo que está pues coherente dentro de lo que cabe. Como hablamos en su artículo 3, lo que tiene que ver con portación de drogas es más complejo, pero está muy limitado. Y pues los demás son delitos prácticamente no graves. Pero sus opiniones. Gracias, hasta luego.